cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Qué frío que hace hoy. Pero pará, está ahí solcito, ¿eh? Pero parece que el frío verdadero viene en un par de días. Así que... bueno. No, o sea, pero con sol, no nos quejemos. Con sol, no nos quejamos. No va a haber lluvia por unos cuantos días, así que es invierno y acá estamos poniéndole el pecho a las cosas. Estamos perfectos. Bueno, este martes 2 de julio con muchísima información, con lo que tiene que ver. Sobre todo, este es un gobierno en donde priman más las noticias económicas que las políticas, al revés que lo que estábamos acostumbrados durante tanto tiempo, ¿no? Yo la verdad que desde que tengo, no sé, hace como 20 y pico de años que estoy en el periodismo, nunca se habló tanto de economía. Y yo te diría que desde la salida de la convertibilidad, claro, desde la crisis tremenda que atravesamos en el 2002, 2001, 2002, en que todos hablábamos de lo que pasaba con el corralito, los bonos, y todos los días estábamos pendientes de las noticias económicas. Hacía mucho tiempo que no hablábamos tanto de la variable económica, ¿no? Porque estos días han sido, Ale, tremendos, desde el viernes en que el equipo económico hizo estos anuncios que generaron más un tembladeral en el mercado que otra cosa. No estamos hablando de otra cosa que eso, porque se logró la aprobación de la ley base y el paquete fiscal, y todo era una alegría de paz y tranquilidad para el gobierno, pero bastó que Caputo y Bausilia hablaran el viernes a la tarde, sí, explicaran lo que quieren hacer en la fase 2 y se armara la hecatombe. Sí, porque, a ver, no brindó precisiones ni respuesta sobre la dificultad que tenía que tiene el gobierno para acumular reserva, ¿no? Y sobre el cepo dijo lo que ya sabíamos, y no fue una buena señal para los mercados. Los mercados se abrieron en el día de ayer. Ayer el dólar tocó niveles que no había tocado nunca. 1405 el blue, 1413 el MEP, que es el dólar cable, digamos, que se puede comprar comprando bonos, 1402 el contado con liquidación. Es decir, subieron los dólares financieros 4,6% en un solo día, Ale, cuando el oficial sube 2% en un mes. Sí. Estamos en comunicación con Fausto Espotorno. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Buen día. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo lo estás viendo? Yo creo que están correctamente interpretando la situación. A ver, la medida que anunció el viernes el gobierno no es una mala medida, es una medida buena y va en consistencia con el fortalecimiento del Banco Central. Pero es cierto que el gobierno había hablado de un cambio de régimen monetario, de la fase 2 del programa, se hace un anuncio, presidente del Banco Central y ministro de Economía, comunicado conferencia de prensa viernes a la noche, después del cierre de mercado, y la verdad que todo el mercado está esperando, y viene insistiendo, el mercado del sector privado con el tema del cepo cambiar. Entonces, ante todas las expectativas, un anuncio viernes a la noche, que sabemos que en la economía argentina un anuncio en viernes a la noche del presidente del Banco Central y el ministro de Economía es súper importante, y se anunció una medida que está bien, pero es muy técnica y no quedó muy clara, y confundió más de lo que debería, y las acciones de los bancos ayer cayeron. Mira, un dato de que la buena noticia de todo esto es que no es que la cosa está peor ni nada que ayer, que el viernes, digamos, ¿no? ¿Fue un error de comunicación? Un error de comunicación, yo creo que fue un error de comunicación. Un error de comunicación en un escenario de mucha expectativa, ¿no? Sí, claro. Me parece que eso es lo que tiró todo abajo. Porque fíjate que si vos mirás las acciones ayer, las acciones de Argentina
no cayeron. Cayeron las de los bancos. Claro. Pero si mirás Siderar, Pampa, Energía, esas subieron. Entonces, fue algo muy concentrado en los bancos, y cuando salió el anuncio, el mercado dijo, bueno, pero para ahí esto, ¿cómo pega? No estaba claro, de hecho todavía no está definido el detalle de esta nueva letra, de cómo van a funcionar los bancos, de temas, son todos temas regulatorios y técnicos que, para la expectativa que se había formado, para la situación en general, quedó como entre un gusto a poco o peor. ¿Qué me quieren decir con esto, no? Como, claro, porque en definitiva un poco lo que, para simplificarlo digo, ¿no? Y que nuestros oyentes lo entiendan, lo que quiso explicar Caputo es que los intereses de las letras que hoy paga el Banco Central van a pasar a ser pagados por el Tesoro, porque lo que no se quiere es que el Banco Central siga emitiendo pesos. Entonces, para que el Tesoro pueda pagar esos intereses, necesita un mayor ajuste, o al menos sostener el ajuste que tiene ahora, y capaz que ajustar un poquito más el cinturón, garantizar el superávit fiscal para tener los fondos para pagarle eso a los bancos. Ahora, para los bancos no es lo mismo que le pague el Banco Central que el Tesoro. Es decir, si yo le pedí plata a Ale y Ale me dice, no, pero te va a pagar el vecino de al lado, y yo al vecino de al lado no sé si le tengo tanta confianza. Claro, bueno, exactamente. Eso fue la primer interpretación. El lunes, ayer, se mejoró la interpretación y se vio, porque en realidad lo que pasa es que el Tesoro viene colocando deuda, las famosas LECAPs. Sí. Y esa deuda la fue depositando en el banco. La plata que obtenía de esa colocación la fue depositando en el Banco Central. Son 15, hasta donde yo sé, más o menos 15, 16 billones de pesos depositados, que es el equivalente al total de la deuda esta que se va a canjear. Con lo cual el gobierno dice, mira, yo al fin y al cabo lo voy a pagar y te lo garantizo con estos depósitos. Eso es garantía, en el fondo sigue siendo garantía del Banco Central, porque si vas a buscar la plata tenés que, el Banco Central tiene que emitir los pesos, porque los pesos que deposita el gobierno en el Banco Central son absorbidos, ¿no? También los absorbieron ya, pero bueno, nada, la cuestión es que técnicamente no es que te cambia la historia tanto. La garantía sigue siendo en última instancia el Banco Central. Lo importante acá de la medida es que el que pasa a pagar los intereses es el Tesoro, y por lo tanto, si eso se logra con mayor superávit fiscal, no se necesita emisión monetaria, que es lo que el gobierno buscaba. Y esa es la historia. Es una medida para mí completamente razonable, está bien, pero generó mucho ruido porque no estaba cerrada del todo la medida, ¿no? Y bueno, estamos teniendo todos estos problemas con el mercado de acciones de los bancos y qué sé yo. Fausto. Otra vez, demasiado ruido para una cosa muy técnica que perfectamente se podría haber anunciado con un comunicado del Banco Central. Y con una conversación a solas con los bancos, como se hizo ayer a puertas cerradas, evitando una conferencia de prensa de un viernes a la tarde. Más, probablemente lo más lógico hubiera sido tener la reunión con los bancos y después sacar un comunicado del Banco Central y punto. Y se acababa el asunto y no pasaba nada de todo esto. Fausto, listo. ¿Cómo estás viendo el tema de la presión que hay de distintos sectores para que haya una devaluación de la moneda? El Fondo Monetario en su informe hablaba de una devaluación de aproximadamente 10%. Ayer salió también el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, a decir que la presión devaluatoria es muy fuerte y que habría que resolverlo, que tiene el gobierno problema para acumular reservas. No están liquidando, o se liquidó aproximadamente el 40% de lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. ¿Cómo ves este tema, el hecho de seguir sosteniendo ese crawling al 2%? Mira, yo creo que eso es una discusión de economistas. Te lo voy a poner así. Hoy vas a juntar a 10 economistas en una mesa, los querés poner a discutir este tema, y vamos a discutir los 10 y vamos a tener 11 opiniones. ¿Por qué? Porque es cierto que puede ser que el tipo de cambio se esté atrasando de a poco porque la inflación está por encima de la inflación, etcétera. Ahora, ponele que te compro esa, el tipo de cambio libre, el oficial. Sí, el oficial. El oficial, claro. El libre no. Ponele que esa te la compro hasta cierto punto. Bueno, devaluamos, ¿está? Bueno, me sale la inflación,
me salta la inflación y ahora estamos parados otra vez en el mismo lugar dentro de 3 meses, porque terminamos parados en el mismo lugar que estamos hoy. Bueno, no en vano, yo hoy leí una opinión del economista Gabriel Camaño que decía el gol hubiera sido levantar el cepo y después bajar la inflación y no al revés, pero bueno, era prácticamente imposible hacer eso, ¿no? No es que era prácticamente imposible, pero yo creo que el gobierno a sabiendas se metió en este problema, porque en ese momento, cuando asumió el gobierno, que era por el momento de decir, bueno, hago todo un solo golpe, el miedo era la hiper, ¿te acordás? Sí. El miedo era, sí. En ese momento era la hiperinflación, y yo creo que el gobierno temía, sinceramente, que si hacía todo de un solo golpe, hubiese un riesgo de que se disparara una hiperinflación. Claro. Entonces, eso es lo que generó la decisión del gobierno de postergar la salida del cepo para más adelante. Claro, cuando vos decidís postergar la salida del cepo, ahora te encontrás con que el problema de salir del cepo es que la gente se puede ir a los dólares. No, es que es muy difícil hacerlo limpiamente, claro. Digamos, ¿no? Que es difícil que vos digas, bueno, suba, porque para salir del cepo vos tenés que tener más reservas para tener un banco central sólido y con la brecha muy chiquita. Y para eso tiene que salir muy limpiamente, la inflación tiene que bajar muy rápido, bueno, es difícil ese proceso. Entonces ahora la discusión es, si corrijo de cambio, para mí yo creo que salir corrigiendo el tipo de cambio, devaluando ahora sería un error, a menos que vos me digas yo salgo del cepo y que sea lo que Dios quiere con el tipo de cambio, porque por lo menos ahí corregís el tipo de cambio puede salir del cepo. Claro. Lo que creo que sería un error es devaluar sin un proyecto, sin un esquema de salida del cepo, ¿no? Claro. Fausto, te llevo, vamos a salir un poco del tecnicismo que estamos hablando, que muchas veces es discusión de economistas, para ir un poco a la micro, ¿no? a la economía del día a día. ¿Cómo ves esta salida de la recesión? ¿Ves que hay una salida de la recesión? Y eso, ¿cómo crees que está afectando en el común de la gente, ¿no? En el día a día? Mirá, yo creo que sí, que va a haber un rebote económico. A grandes rasgos te lo pongo de esta manera. Lo que estamos viendo en materia de actividad económica es, tenemos 3 meses de caída en la actividad económica, que fue hasta marzo. Estamos viendo que en el segundo trimestre, o sea, de abril, mayo y junio, más o menos, estamos viendo que la actividad económica dejó de caer, tocó piso en marzo, y a partir de ahí parecería que está raptando en el piso ahí en el segundo trimestre, y hay un montón de indicadores que parecerían mostrar que por ahí para el tercer trimestre empezás a ver un rebote de la actividad económica. ¿Con qué dibujo? ¿Con una U? ¿Con una B corta? No. Yo les pongo, mira, todas las recesiones argentinas de los últimos años tenían la misma forma, que es como la sonrisa, de una sonrisa. Sí. ¿No? Es una U larga. Que es una U larga, sí. O un fondo de plato, le dicen también. Sí. Claro. La sonrisa es para mí mejor, por lo menos más optimista el dibujo. La sonrisa es como el dibujo más clarito de todo, ¿no? Y esa sonrisa se compone prácticamente, yo digo, 3 meses de caída, 3 meses de piso y 3 meses, y empiezas después tener 3 meses un poco más, 6 o 7 meses de recuperación. Y en estos 6 o 7 meses de recuperación, ¿vos ves también que mejora la expectativa en el tema empleo? Porque hoy una de las principales preocupaciones de la gente, si bien dejó de ser la urgencia de la fuerte suba de precios que tuvimos después de la salida del gobierno anterior, de la inflación del 25 o 20% de los primeros meses, pero hoy es, ¿sostengo el empleo que tengo? Porque hay mucho comercio, mucha pyme que está teniendo que adelantar vacaciones, suspender, despedir empleados, comercios que cierran. Digo, en eso sí se nota mucho el parate económico. Sí. Mira, el empleo, el dato del empleo que te puedo dar es donde se ve una caída clara del empleo en el sector de la construcción. Sí, claro. En el resto de los sectores es mucho menos el impacto del empleo. Sí ha habido suspensiones en la industria también. Sí, la metalúrgica, algunas automotrices. Sí, el empleo público. Sí. Pero más que nada en la industria fueron suspensiones, claro, más que despidos.
vemos una mejora en el comercio, pero eso me parece que está dado por el tema que la verdad que es una gran ventaja de la modernidad, estos Rappi y pedido ya, que hace que mucha gente que pierde el trabajo, lo primero que hace es, bueno, agarro la moto, la bicicleta y empiezo a trabajar de esto. Entonces me parece que eso está impactando muy positivamente en lo que es el empleo del comercio por ese sector, lo cual es una fortuna que exista eso, porque le da una salida. Sí, lo que en su momento fue el Uber o el Cabify. Sí, que son empleos muy precarios, pero que por lo menos te sacan del apuro. Claro. Sí, no, se sacan, hay gente que trabaja y más o menos se puede trabajar bien, digamos, hay medio que depende de uno. Pero bueno, nada, es una forma muy barata de conseguir trabajo y de estar trabajando, y por eso es que aumentó tanto el empleo en el sector comercio, ¿no? Fausto... pero sí el dato positivo es que... el dato positivo es que cuando hoy se les pregunta a los empresarios en la industria si va a contratar gente o no, lo que estamos viendo es que la mitad, hoy en día la mitad dice que sí va a tomar gente y otra mitad dice que no. O sea que eso hace un par de meses estaba por encima aquellos que no iban a tomar gente. Exactamente, era como 60, 40, 70, casi 70, 30, 60, 40, creo que era 65, 35, ponele, y hoy es 50 y 50. Eso es lo que está cambiando. Te hago la última de mi parte, Fausto. En un momento dijiste que se venía una segunda etapa o hubo una malinterpretación con respecto a, se viene un programa económico más mileísta, ¿no? Y muchos lo interpretaron como que estabas hablando de una salida de Caputo por la llegada de Sturzenegger. ¿A qué te referiste con ese programa más mileísta? No, eso salió, pues, como todas estas cosas, viste, fue un comentario en una conversación, y se entendió todo mal, porque justo estaba Sturzenegger. No, el tema es, yo lo que decía es, mirá, el programa, cuando vos escuchabas a Milei hablar en la campaña, el programa económico de Milei, el que era el programa de Milei, era una competencia de monedas, apertura económica, obviamente salida del cepo, desregulación de la economía, baja de impuestos, etcétera. Y cuando vos ves la situación económica hoy, el programa económico que estás viendo hoy no tiene nada de eso. Entonces yo lo que decía es, no, lo que pasa es que este es un programa de transición. De estabilización para poder hacer... de ordenamiento económico de transición, y que después tiene que venir un programa mileísta. Pero justo esa conversación se dio en el contexto de que estaba entrando Sturzenegger, entonces se interpretó mal. Pero el comentario era, me parece medio obvio, cuando uno hace un análisis de lo que espera, de lo que dice el presidente que va a hacer con la economía a la larga. ¿Hablas seguido con el presidente? ¿Qué? ¿Hablas seguido con el presidente? Últimamente más que nada nos mensajeamos. O sea, viste que el presidente está por todo el mundo. Sí, claro. ¿Y qué expectativa tenés? Se dice que esta semana ya sería el desembarco de Federico Sturzenegger, todavía no le pusieron nombre a este ministerio que se encargaría de desregular la economía. Bueno, que es algo súper importante eso, Yo estoy súper convencido de que es algo hiper importante. Esto es un poco técnico, pero el crecimiento económico o la actividad económica a la larga depende de dos variables, básicamente. El hecho de que todos nosotros ganemos más plata y seamos más ricos como ciudadanos depende de dos variables. Y básicamente de que tengamos más capital por trabajador. O sea, cuanto más capital por trabajador hay, más produce cada trabajador, y si más produce cada trabajador, también hay más capacidad de consumo por trabajador, porque hay más bienes en la economía por trabajador. Y la otra es la productividad, o sea, que sea más eficiente cada trabajador. Mucho de la productividad, y de hecho la productividad tiene el doble de impacto que la capital, ¿no? O sea, una mejora de 1% de la productividad tiene el doble de impacto que una mejora del 1% en stock de capital por trabajador. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Y esa productividad se consigue mejor con estas desregulaciones? Y de regular la economía y mejorar las regulaciones, hacer más eficiente todo el proceso económico, es una ayuda directa a la productividad, ¿no? Claro. Porque, te voy a dar un ejemplo tonto para que se entienda. Si hoy un camión de transporte tiene que desviarse 5 kilómetros para ir a la municipalidad para que le sellen el impuesto, la tasa de abasto,
es una pérdida de productividad, de combustible, de energía, de tiempo. Bueno, si yo puedo sacar esa norma, entonces y ahorrarle 5 kilómetros o 10 kilómetros. He conocido casos de, por ejemplo, por este caso, ¿no?, de empresas que tienen que ir, por ejemplo, hasta justo donde empieza un municipio, pero no, tienen que pasarse de la fábrica, ir hasta el centro, que les echen la tasa de abasto, volver. Bueno, ese tipo de cosas, bueno, mejoran la actividad económica, mejoran directamente la productividad y por lo tanto el crecimiento económico y la mejora salarial, y mejora el salario, y mejora el empleo, la demanda de trabajo y todo. Entonces no me parece para nada irrelevante tener un ministerio que se dedique a estimular la productividad o la desregulación, que elimine trabas a la producción, ¿no? Fausto, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir acá en LED FM. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Que tengas un buen día. Era Fausto Spotorno, 24 minutos pasaron de las 10. Bueno, 25, ¿cómo me gusta? Esta etapa de Fito Páez es la que más me gustó de todas, ¿eh? Me parece que la más rockera de todas, la más linda. Un Fito que, bueno, venía con muchos problemas en ese momento y lo volcó en la música. Viste que en algún momento los peores momentos de uno se transforman dan las mejores cosas, sí, exacto, es verdad. Exacto, ¿viste? Así que bueno, sí, hablando de los peores momentos, lo que no están en un buen momento son los del PRO. Está, ¡qué momento! No se sabe qué va a pasar. Son como... son a la libertad avanza lo que el radicalismo fue Juntos por el Cambio. Sí, vos sabés que hoy una cosa así, hay una discusión muy grande en saber si terminás fagocitado por la libertad avanza. Ayer nuevamente hubo otro capítulo, anoche hubo otro capítulo que pasó más inadvertido, de lo que tiene que ver con la interna política durísima que hay entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Tremendo. Que fue una foto que hubo anoche en donde Daniela Reich, quien es la presidenta del PRO, corrida, porque ahora hay elecciones y va a asumir Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, sacó una foto diciendo, bueno, nos reunimos con la ministra Patricia Bullrich, el bloque de Pro Libertad, que es el de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que Patricia Bullrich va a dejar de ser integrante del PRO. Papá. Ahora el 4... ¿Iba a ser candidata por la Libertad Avanza el año que viene o no? Mirá, Karina Milei quiere que Patricia Bullrich compita contra Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Para terminar de destruirlo. Claro. Sí. Javier Milei no quiere eso. Javier Milei quiere que haya una conjunción, una integración de listas para competir tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que todavía falta un montón. Habrá que ver quién es el jefe. Habrá que ver quién es el jefe. Yo creo que el jefe o la jefa está claro quién es en la Libertad Avanza, que es Karina Milei, que es la armadora política del partido y quien está buscando, bueno, lo que tiene que ver con la personería jurídica en por lo menos 5 jurisdicciones para poder presentarse a nivel nacional como la Libertad Avanza, que ya lo tiene, eso ya lo tiene armado ahora en la provincia de Buenos Aires. Allí está Sebastián Pareja, ha quedado como el armador político, como el presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Y como te decía, Patricia Bullrich va a terminar, o sea, Patricia Bullrich va a ser nombrada ahora en la asunción de Mauricio Macri al frente del PRO como aquella que esté a cargo de determinar cuáles eran las alianzas políticas que se iban a dar. Bueno, ese cargo no lo va a tener Damián Arabia, que era vicepresidente y responde directamente a Patricia Bullrich, tampoco va a estar. Ahí se dice Damián Arabia, que presentó el proyecto de la ley Conan. Exacto, que ahora se va a tratar la ley Conan, Sí, sí. No me, por favor, que decante que esto es una mezcla de radio y televisión y la gente no ve. Así que lo cierto que lo que puede llegar a pasar
es que además se rompa el bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Allí tenés... Es complicado, ¿eh? Claro, porque allí tenés que le responden directamente a Patricia Bullrich, a Sabrina Ahmed, a Fernando Iglesias, Sí. a Damián Arabia y a Patricia Vázquez. Ellos 4 responden directamente. Hernán Lombardi no se va a correr. Hernán Lombardi responde a Mauricio Macri. Sí, no se va a ir del Pero ahí PRO. tenés 4 diputados que pueden llegar a romper el bloque y irse con la Libertad Avanza. irse con la Libertad Avanza, o hacer una especie de interbloque, poner esto de pro libertad, o no le van a dejar, si se va, obviamente van a interponer Otro nombre, pero la situación está muy difícil. Y el otro que también se va a ir, que muchos ya no se acuerdan que estaba, pero que está todavía dentro del PRO, es Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta también va a dejar más temprano que tarde el PRO y va pero no para irse con la Libertad Avanza. No para irse con la Libertad Avanza, no. Horacio sigue pensando en una alianza de centro. Él cree, como muchos, hubo una declaración de Ricardo Quintela que se juntó con Lustó y que también tiene algunas charlas con Horacio, el gobernador de La Rioja. Sí, además Horacio con Martín Lustó tiene un excelente vínculo. Recordemos que un poco cuando tejió y armó toda esa alianza con el radicalismo fue a través de él. Exacto. Y allí... Además de Gerardo Morales. Claro. Y allí lo que están viendo o lo que están observando es que va a haber un punto en que pendular tanto de un extremo a otro como fue del kirchnerismo a la Libertad Avanza, la gente, esto es lo que piensan, va a querer ir por el medio, va a querer dejar de... O sea, el otro día Pañi decía, ¿no? La ira como recurso político. Y la verdad que no está bueno. No está bueno vivir permanentemente enojado, furioso, agrediendo al otro, de uno y de otro lado. Digo, bueno, pero claramente no fue el año pasado porque claro. La gente votó todo lo contrario. Se votó los extremos. Exacto. Todo lo que fue la moderación, el consenso y el centro quedó completamente desdibujado porque Rodríguez Larreta sacó el 10% de los votos en la interna con Patricia Bullrich. Bueno, yo preguntaba, el jueves tuve una reunión con gente muy cercana a Horacio y me decían, lo que pasa es que nosotros empezamos con un manual de la política y veníamos, en la carrera veníamos 10 kilómetros adelante del resto. Y después le quedó viejo. Y el manual quedó viejo en la mitad y nosotros seguimos con el mismo manual. No nos dimos cuenta que le terminamos sin hablar. La tribuna estaba vacía. Se vació la tribuna que estaba llena. Pero al menos hay que reconocerles que hacen autocrítica. Por supuesto. Cosa que el peronismo no está haciendo. Exacto. Y hoy Quintela dice, tenemos que dejar de hablar del kirchnerismo y empezar a hablar de peronismo. Claro. Y después te voy a contar. El peronismo también tiene que ser una autocrítica. Sí, muy grande. Pero después te voy a contar, porque en el peronismo decidieron empezar a bajar los decibeles de la disputa interna que sigue. Sí, se notó en el acto de ayer. Pero para afuera dejarán de hablar de eso porque recibieron una encuesta que le da muy bien a la marca y no al piloto. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Y en 33 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros venimos hablando de lo que tiene que ver con lo que viene pasando internamente en los partidos, ¿no? Cómo vienen implosionando todos los partidos. Y vos sabés que el otro día hablaba con un analista y me decía, estamos viviendo el final de lo que fue el 2001. Sí, probablemente. ¿No? Digamos, todo este ciclo está terminando con la disolución interna de los partidos políticos tal cual lo conocíamos. De los espacios políticos tal cual para nosotros eran familiares. Exactamente, ¿no? Porque, y esto viene a colación
del entrevistado que tenemos ahora en este momento, que es parte del radicalismo, que también, ¿no? Hablamos del PRO, hablamos del peronismo, no hablamos del radicalismo, que después les vamos a preguntar. Pero ahora estamos en comunicación con el diputado nacional Martín Tetaz. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal, chicos? Buen día, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Martín, bueno, ¿cómo evaluás? Vos sos un economista, ¿no? Se obtuvo la ley bases, una ley tan demorada. El gobierno salió a hacer una conferencia de prensa a explicar una segunda etapa de este nuevo gobierno, y los mercados respondieron hacia el otro lado. ¿Cómo explicás todo esto? No, bueno, primero hay una secuencia de la política económica que es independiente de la ley base y que está mostrando algunos problemas. Digamos, concretamente, el gobierno usó una licuadora más que una motosierra para conseguir el equilibrio presupuestario, primer problema, porque entonces todo el mundo se pregunta hacia adelante cuánto de eso es sostenible, y eso no se va a despejar hasta que no haya una ley de presupuesto aprobada, no vea si la política está dispuesta a poner el gancho en el presupuesto equilibrado, porque todo el mundo dice sí, presupuesto equilibrado hasta que le tocan la de él. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿quién va? ¿Dónde vamos a producir el ajuste? Porque hasta ahora lo hizo el Milei con la licuadora. Bueno, la licuadora empieza a mostrar problemas hacia adelante. El primer problema, ahí hay un tema. Entonces el gobierno, cuando esa licuadora se le iba quedando sin pilas porque la inflación bajaba muy rápido, empezó consecuentemente también a bajar muy rápido las tasas de interés. Ese modelo también se agotó. Es decir, esto pasó hace 40 días atrás. Ese modelo, cuando el gobierno hace la última baja fuerte de tasa de interés y se disparan los dólares paralelos y se va a 1.300 el con liqui, ahí el gobierno recién toma nota y dice, bueno, hasta acá llegamos, no podemos seguir bajando las tasas de interés. Entonces se produce un giro y Caputo dice, bueno, se acabó la etapa de tasas de interés negativa. Bueno, todo eso, se acabó la etapa de tasa de interés negativa, es la parte que el mercado no termina de comprar, porque primero corre de atrás. Cuando vos corres de atrás un problema, siempre tenés dificultades para correrlo de atrás. Es decir, sí, claro. Si vos sos el que subís la tasa de interés antes de que se te vaya el dólar, con una pequeña suba de tasa de interés evitás que se vaya el dólar. Pero si el dólar se te va primero y vos lo querés correr de atrás, corriéndolo con la tasa de interés, la tasa tiene que ser mucho más grande la suba de la tasa de interés para que vos puedas correr al dólar de atrás. Entonces, ¿vos crees que este jueves, perdón que te interrumpa, Martín, vos crees que este jueves el Banco Central podría tomar una decisión en ese sentido? ¿Podría ser una fuerte suba de la tasa de interés? Bueno, ojalá, porque además hay alguna expectativa que la inflación del mes va a ser un poco más alta que la del mes anterior. Sí, decían 5.5. Bueno, vamos a ver si efectivamente el gobierno está dispuesto a subir las tasas, si es cierto lo que dijo Caputo. Al mismo tiempo, si no ocurre, también va a generar un problema, porque la palabra se empieza a erosionar. Si Caputo dice, llegamos al final de las tasas negativas, y ahora con una aceleración de la inflación y en enrarecimiento de los mercados no ves una suba de tasas, y bueno, la verdad que la señal entonces no le voy a creer, es medio pastorcito mentiroso, ¿me explico? Hay un problema si no suben fuerte las tasas el jueves. Ahora, vamos a ver, de todas maneras, hay otro segundo tema ahí, que ustedes lo mencionaban recién, que es que además el gobierno cambió el modelo de negocio de los bancos. El modelo de negocio de los bancos en Argentina era una ganga, porque esencialmente los bancos tomaban los depósitos, se daban vueltas, se la daban o al Tesoro o al Banco Central. Si ese modelo se agota porque el Tesoro ya no pide, porque el Banco Central dice a partir de ahora no voy a usar más los instrumentos monetarios tradicionales, voy a usar letras del Tesoro que funcionan de otra manera, bueno, entonces el negocio de los bancos se ve erosionado. Los bancos van a tener, paradójicamente, que vivir de ser banqueros, se tienen que aprender el negocio. ¿Entendés? En Argentina es el único país del mundo donde los bancos ganan plata sin hacer trabajo de banco. Bueno, ahora se les terminó. Y esa novedad, en una economía que está muy contraída en actividad y donde la demanda de crédito privado va a demorar en recuperarse, porque la economía está muy ajustada, los salarios recién empiezan muy tibiamente a encontrar el terreno positivo en el último mes. Bueno, entonces el negocio principal es como que vos, digamos, vendas aire acondicionado y hayas terminado la fábrica de aire acondicionado en el mes de mayo. Mirá, vas a tener un problema porque hasta que venga el calor de vuelta no vas a vender un aire acondicionado. Entonces es un problema para los bancos, y eso la caída fuerte que viste
en los mercados fue liderada esencialmente por los bancos, que tienen que acostumbrarse a nuevos esquemas. Está claro. Ahora, ¿vos creés que el ruido mayor que generó esta comunicación que dieron Caputo y Bausili también fue por la incertidumbre que hay en el mercado respecto de cuándo se va a levantar el cepo? Pues digo, ahí hay un problema que no empezó en la conferencia, ni empezó, por eso yo era renuente a seguir la línea de los que decían, bueno, entonces aprobamos la ley base y baja esto, sube esto. No funciona así. Claro. Primero porque los mercados anticipan, digamos, ¿no? Hay mucha plata en juego, así que los mercados van a anticipar en función de cuando se firman los dictámenes, y la firma que ya tienen los dictámenes ya saben lo que va a pasar con la ley base. No van a esperar a que el recinto publique la tapa de Clarín que se aprobó la ley base para reaccionar. Punto uno. Pero punto dos, bueno, me parece que empezó todo, como te decía, en el giro de la política monetaria del gobierno hace 40 días atrás, en el que se pasaron de rosca con esa baja de tasa de interés, y que el mercado se está acomodando a esta nueva circunstancia, ¿no? Esto es lo que está quedando claro. Y la última incertidumbre grande es cuánto del equilibrio presupuestario del gobierno se puede consolidar hacia adelante. Junio muy probablemente sea un mes deficitario por primera vez. ¿Por qué? Porque están los aguinaldos, porque ya empezaron a entrar los aumentos de los jubilados. Entonces junio casi seguro va a ser un mal dato cuando aparezca. Bueno, también el mercado está empezando a digerir esa noticia, ¿no? ¿Y por qué no quisiste hacer la quita de subsidios para que no te impactara la inflación? Claro. Martín, vos hablaste del presupuesto, ¿no? La ley madre de todo. El presupuesto por lo general siempre se presenta el 15 de septiembre. ¿No es muy tarde para, digo, en este marco, en este contexto de incertidumbre? Yo pienso exactamente lo mismo que vos, es tarde. Sí, es tarde, y además me consta porque lo hablé en su momento con expertas, esta misma conversación de que nosotros nos convenía que ellos presentaran antes el presupuesto para poder tener una discusión más profunda, ¿no? Esta bartoleada que te hacía el kirchnerismo, que te lo presentaba y te pedía que en 48 horas dictamines, ¿viste? Sí. No se puede trabajar así. Entonces, ¿Y qué te dijo? Bueno, ¿qué te dijo José Luis, digo, en esto? Justamente, él era el primer convencido de que había que tratar de presentar el presupuesto antes. Ojalá el gobierno, tomando nota de todo lo que está pasando, tome la decisión de, aunque no sea de manera formal, digamos, pero que ya empiece a circular el borrador. Sí, un paper por lo menos. Empecemos con la discusión, ¿viste? Claro. Y ahí vos qué crees que tendría que tener este presupuesto, así como, digamos, como guía para el próximo año? Mirá, número uno, obviamente el presupuesto tiene que tener déficit cero, eso está claro. Ahora, el problema es que el mercado te dice, bueno, hasta ahora lo conseguiste de prepo, ajustando con la licuadora jubilaciones, haciéndote el distraído con los ingresos de las universidades, que se lo diste tarde, digamos, te hiciste el distraído un poco y conseguiste el equilibrio. Ahora la política tiene que poner la firma en ese equilibrio. Entonces yo creo que hay algunas discusiones que va a haber que dar. Nosotros propusimos y perdimos en la votación de la ley base que se vuelvan a discutir los gastos fiscales, ¿no? Estos beneficios impositivos que tienen distintas empresas de la Argentina y que generan casi 4 puntos del PBI de gasto fiscal. Bueno, esa es una discusión que es ineluctable, digamos, hay que darla sí o sí, y creo que va a ser parte de la discusión porque digamos, el esfuerzo tiene que ser compartido por parte de todo el mundo. Luego habrá que discutir el resto, ¿no? Habrá que ver cómo da la fórmula jubilatoria, y si entonces ese resultado de las jubilaciones hay alguna expectativa por baja de la inflación de que mejoren las jubilaciones hacia adelante. Bueno, eso presupuestariamente, ¿cómo lo va a compensar el gobierno? Vamos a ver, pero lo que está claro es que esa es digamos, un poco lo que los mercados están pidiendo es, mostrame claramente a dónde va a terminar esto, ¿no? Está claro. Martín, te llevo por último al terreno político, esto que hacíamos la introducción, ¿no? ¿Cómo se entiende lo que está pasando en el radicalismo, en donde, por ejemplo, Martín Lustó, el presidente del radicalismo, hace toda una arenga política con respecto a la ley base para votarla en contra? Todos los senadores la votan a favor. El otro día ayer, si no me equivoco, el domingo hubo una reunión en Santa Fe en donde estaba Maxi Puyaro, en donde estaba Lustó, pero no se veía ningún gobernador. ¿Cómo ves el radicalismo de acá en adelante? Mira, yo lo veo muy bien porque vos lo dijiste recién, ¿no? Puyaro es el mejor gobernador de la Argentina, una figura con mucho potencial y la verdad que si
si Martín consigue que el radicalismo vuelva a tener un candidato presidente competitivo en la próxima elección, me parece que puede darse por hecho que su tarea al frente del partido está más que cumplida. Luego, cómo vota él cuando es senador es otro problema que no tiene nada que ver, digamos, ¿no? La Cámara de Diputados también, hubo algunos diputados que por ahí no acompañaron la opinión mayoritaria. Dicho eso, también es cierto, porque a veces clasificamos medio en extremos, ¿no?, la política, pero también es cierto que Martín tuvo todo el proceso una actitud constructiva, ¿no? De hecho, terminó dando el quórum necesario para que se pudiera tratar la ley, terminó votando a favor del paquete fiscal. Quiero decir, hay maneras, uno después discute en la táctica y la estrategia, cómo conviene plantear mejor las posiciones, ¿no? Pero todos estábamos convencidos de que esa ley base había que mejorarla mucho. Nosotros, de hecho, trabajamos en eso durante 4 meses. Estamos muy conformes de que conseguimos introducir muchísimos cambios. Seguramente Martín y algunos senadores querían introducir algunos cambios más. Bueno, me parece legítimo ese intento. Cada uno lo hace con la estrategia que considera mejor. Martín fue por un camino, nosotros fuimos por otro. ¿Vos crees que la alianza Juntos por el Cambio se terminó para siempre? Y en ese sentido, ¿el radicalismo va a empezar a construir un camino de posibles alianzas con algunos otros sectores? Sí, absolutamente. Sí, porque a mí me parece que el PRO está muy comprometido en los 2 principales distritos, que son la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, a terminar en una lista conjunta, todavía no sé si con una paso en el medio o directamente con un acuerdo de listas con el oficialismo. Entonces, eso lo veo casi ineluctable. ¿Eso lo ves a pensar del comunicado de ayer de la Fundación Pensar, en el que Macri intentó marcar algunas diferencias con Milei? Sí, lo veo así, hasta que mientras yo vea al PRO dentro del gabinete, es muy difícil que se despegue, ¿no? Después, es muy difícil que presente una lista aparte, porque además, pensemos de la siguiente manera. La elección de medio término es una elección plebiscitaria, donde yo tomo la decisión de si quiero que le vaya bien al gobierno, que continuidad de lo que está haciendo el gobierno, y por lo tanto quiero que tenga más diputados. Si yo quiero que el gobierno tenga más diputados y tengo 2 candidatos, el candidato del gobierno y el candidato de un partido amigo del gobierno, ¿a quién voy a elegir? Obviamente, entre la Coca y la Manao, con disculpa de las marcas, chicos, obviamente voy a elegir la principal. Ya está, voy a votarle los diputados a Milei. No voy a votar los diputados de los amigos de Milei. Entonces tiene un problema y al mismo tiempo el propio Milei también está complicado, que necesita ir. No se olviden que Milei salió tercero en la provincia de Buenos Aires y tercero en la ciudad de Buenos Aires, fueron los 2 peores distritos de él, que son los que tienen más atención en la elección de medio término. No puede ir Milei a una elección de medio término para salir tercero en el principal distrito y tercero en el segundo principal distrito, o tercero, ahí vamos a entrar en la discusión de si Córdoba no está como distrito más importante que la ciudad. Pero bueno, no importa. Vamos a pelear. Por eso te lo concedí de arranque. Pero a ver, está claro que Milei está más forzado que nadie a ir en una lista de unidad junto con el PRO. Entonces, claro, yo eso lo veo, por supuesto, la política falta un año, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero hoy, si fuera hoy la elección, lo veo medio casi definido eso. Por último te pregunto, Martina, vos hablaste de si iban a ir en una elección interna. Se empezó a discutir en el día de ayer lo que tiene que ver con la nueva reforma electoral con la que van a presentar el gobierno. Empezó a trabajar en esto. ¿Crees que hay que eliminar las PASO como intenta el gobierno? No estoy de acuerdo, y además no tiene el gobierno número para hacer eso, digamos. De hecho, había una reforma, muchos de ustedes se acuerdan, había una reforma electoral dentro de la ley Bases que fue removida porque nadie del PRO estaba de acuerdo. Si todo el PRO le dijo al gobierno, saquen esto que es un espanto de acá, esto no va. Entonces me parece a mí que no estamos, es una discusión medio de fuego artificial. Yo no veo hoy número ni por cerca para avanzar en eso. Y por último, se instaló este debate a raíz del tema de bajar la edad de imputabilidad para los menores, de si en el gobierno están pensando algunos sectores en que voten chicos de 13, 14 años. Hoy tenemos el voto optativo a partir de los 16, 17 y el obligatorio a los 18. Esto de que los chicos de 13 o 14 años pudieran votar aunque fuera optativo, ¿vos cómo lo ves? Mal, yo creo que es exactamente al revés, que tenemos que aumentar la edad, no bajarla. Me parece que es fue un acto de demagogia, de populismo, el de decir que voten los chicos de 16. Es un acto totalmente demagógico porque hay mucha investigación de ciencias cognitivas que te demuestra que
el desarrollo de las funciones que tienen que ver con el control del impulso, con el análisis de las consecuencias a largo plazo de tus acciones, recién termina de madurar en torno de los 25 años. Es un área del cerebro que se llama corteza prefrontal dorsolateral. Eso hay mucha investigación de ciencias cognitivas que demuestra eso. Tendríamos que estar tratando de avanzar hacia una edad más grande para votar, no más chica. Si no, los resultados van a ser que la gente va a votar políticas de corto plazo masivamente, y por lo tanto vamos a tener un problema. No es una buena idea. ¿Vos crees que el gobierno lo hace por marketing porque sabe que puede tener votantes ahí? Primero, no me consta, digamos, hasta ahora es una versión, ¿no? El gobierno yo no he visto ningún proyecto. Lo dijo, gobierno, lo dijo el ministro de Justicia. Sí, y pero Javier eso Lanari, el uno- subsecretario de Comunicación también lo manifestó. Si uno cuando propone las normas, las propone, mirá que el viento se te puede dar vuelta. Claro. Cristina lo está viendo en carne propia. Sí, claro. Ellos quisieron que vote la gente menor de 16, bueno, resulta que ahora la gente menor de 16 ya no lo vota a ellos, entonces les terminó saliendo el tiro por la culata. A mí me parece que ese tipo de especulaciones políticas son muy malas y que es exactamente el lado contrario para que tenemos que discutir cómo hacemos para que la gente vote a los 21, no que vote a los 13. Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir. Que tengas un excelente día. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Diputado Nacional Martín Tetaz. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Bien, 50 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Cande, hay uno de los temas que es muy importante. Súper importante. Para gran parte de nosotros que somos monotributistas. Y ¿cómo también para aquellos asalariados que en algún momento dejaron de pagar el impuesto a las ganancias y van a volver a pagarlo a partir de ahora. Todo lo que cambió la semana pasada con finalmente la sanción de lo que es el paquete fiscal, Claro, ¿no? ganancias, Tratamos de bienes entender ganancias, bienes personales, monotributo. las escalas del monotributo. Bueno, para charlar de todo esto, estamos en comunicación con Guillermo Poch, que es contador y tributarista especializado en este tema de lo que es impuestos, y él nos va a ayudar a tratar de entender un poco a ver cómo viene la mano, porque se vienen muchos cambios, ¿no? Hola Guillermo, buenos días, muchas gracias por esta comunicación con No la vimos venir. ¿Cómo va, Candelaria? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, aquí estamos con Alejandro tratando de entender un poco, seguramente vos nos podrás ayudar. ¿Cuáles son los cambios que van a afectar la vida de todos nosotros una vez que todo esto, por supuesto, se publique en el boletín oficial? En el caso de ganancias se espera que no haya demasiadas presentaciones judiciales, aunque, por ejemplo, la provincia de Chubut alguna presentación ha hecho porque a sus trabajadores que cobran salarios más altos los afecta. Pero imaginando que todo transcurre sin demasiadas interrupciones, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en las categorías del monotributo? La gente va a poder facturar mucho más. Aquellos que hoy son autónomos van a poder bajar a ser monotributistas porque los montos aumentan, por ejemplo. Bueno, en líneas generales hay buenas noticias, principalmente para los monotributistas, sobre todo en las categorías más altas o que habían quedado afuera a partir del 1 de enero de este año, y tal vez no tan buenas noticias para la gente, empleados en relación de dependencia. Eso No tiene sé que por ver. dónde quiere empezar. No, si por las a ver, buenas o las malas noticias. Empecemos por las Por buenas. las buenas, siempre por las buenas. Buenas noticias: monotributistas, prestadores de servicios van a poder facturar hasta 68 millones de pesos. Estamos hablando de un aproximado de 5.666.000 pesos mensuales, Bien. cuando hoy tenían un tope máximo de facturación cercano al 1.000.000 de pesos. Bien. Entonces, en la audiencia, maestra particular, profesora de inglés, abogado, contador, alguien que hace reparaciones en las casas y antes con 1.200.000 quedaba fuera del monotributo, hoy puede subir su facturación hasta 5,5 millones. Para Y esto así sirve decirlo, también para que algunos comercios chicos, ¿no? De venta al público, por ejemplo, algún kiosco
alguna mercería que esté inscrita o que pueda prestar servicios dentro de la categoría de monotributo? Claro, ahí lo único que tal vez yo decía como buena noticia para el prestador de servicios, porque se adicionan 3 categorías que antes eran exclusivas de los que vienen de los kioscos. Sí, la IJK, ¿no? IJK es. Sí. IJK, tal cual. Entonces antes como que la miraban desde abajo y decían, che, me gustaría llegar a estas categorías, no accedo nunca. Ahora hoy se les abrió las puertas, entonces hoy queda igualado alguien que vende bienes, que vende cosas, con alguien que presta servicios. Cuando antes lo miraba desde afuera y decía, uy, me gustaría estar en ese monto de facturación. Entonces, bien, hoy queda igualado. Esa es la noticia, me parece, la más relevante. ¿Y a partir de cuándo, Guillermo, se va a poder modificar esto? Buena pregunta, Alejandro. La norma dice que empieza a tener vigor a partir del mes inmediato siguiente, ¿sí?, a su vigencia. Entonces ahí aparece una disyuntiva que es la recategorización. Claro. Se está haciendo en julio. ¿Qué es lo que yo digo? Y acá estoy opinando por sobre lo que disponen las normas. Es, para mí, la recategorización ahora se va a hacer con el nuevo régimen. Va a tener que haber unas adecuaciones por una cuestión de temporalidad. El proyecto estaba pensado para que fuera publicado antes de junio, antes de fin de junio. Claro. En definitiva, lo que se estaba buscando era que esto, en la recategorización de julio, ya estuviese en vigor pleno la norma. Y si no, después pasás a la recategorización de septiembre recién, ¿no? En realidad, como queda contempladas las normas, vos tenés enero o julio, generales del año. Entonces, acá lo que va a suceder es que, en definitiva, para mí, van a ir los nuevos valores ahora con la próxima recategorización. Lo van a readecuar para que ahora a partir de julio se pueda empezar con la sí, claro. Porque además sería un dispendio en gastos de recursos del Estado hacer a la gente ahora entrar con una tabla que después se va a modificar, no tendría ningún sentido. ¿Y el tema de ganancia, Guillermo? Bueno, ahí vengo. Ahí vamos con las malas. Vamos a empezar por las buenas noticias, como ustedes me recomendaron. La buena noticia es que se hace más progresivo el impuesto porque se modificarían las alícuotas. Entonces se hace, espero que me tome la cámara, de alguna manera se va haciendo un incremento más paulatino. De la otra manera es una línea recta, entras directamente al 35%. Claro. Lo que sucedía antes. Entonces decías, un trabajador en relación de dependencia paga lo mismo que una multinacional de impuesto a las ganancias. En el viejo esquema. Totalmente, y era como que vos decías, impuesto a las ganancias es un cuco. Viene el hombre de la bolsa que se lleva toda mi plata, al 35%. Hoy aparece algo distinto, que es, vos vas teniendo, a la medida que vas aumentando de salario, aumentos en la tasa del impuesto que oscilan más o menos un 3-4% entre cada cambio de escalón. Bien. Entonces, de alguna manera, eso es una buena noticia. La mala noticia es que se amplía de nuevo el universo de gente que queda comprendida dentro del impuesto a las ganancias, y alguien que, siendo soltero, no teniendo cargas de familia, de alguna manera, a partir del 1.800.000 termina tributando 5.000 pesos. Datos aproximados. 1.800.000 que en mano es 1,5 millones más o menos, ¿no? Más o menos es eso, Candelaria. Bien. Y alguien que casado, familia tipo, vamos a hablar, cónyuge a su cargo, más 2 hijos como carga de familia, ese monto del 1.800.000 se eleva a 2.300.000, 2.200.000, dependiendo de algunas minuciosidades que uno puede llegar a considerar. Pero alguien que tiene que decir, bueno, estoy en sueldo bruto, 2.200.000, 2.300.000, puedo tener de nuevo ese impuesto de aproximadamente 5.000 pesos como primer monto. Entonces, no es el hombre de la bolsa que viene y se lleva el 35%. No, y además en septiembre, si se va a ajustar, solo por este año, se va a ajustar en septiembre al ritmo de la inflación, el mínimo, digamos, el piso. Totalmente. Y después el año que viene se va a hacer 2 veces al año, con lo cual va a empezar a subir de a poquito, y muchos de los que en esta primera etapa les toque pagar, por ahí más adelante ya no. Sí, y además una cuestión, Candelaria, importante es, durante 2024 se da la posibilidad del Poder Ejecutivo de modificar las tablas. Claro. Que eso no sucede en 2025. Entonces podría suceder de que pudiesen llegar a tocar la tabla a los fines de darle progresividad si hubiese poner una estampida en la inflación. Dios quiera que nunca ocurra esto, lo que estoy diciendo, pero ponerle que sucediese eso,
no solo afecta el mínimo imponible, sino algo que venía dentro del impuesto a las ganancias como un problema, era la tabla como quedaba conformada, que no estaba no siendo un gravamen progresivo, sino casi proporcional, que entrabas directo al 35%. Pasé rápido a la parte proporcional, pero si alguien me está escuchando, decir, bueno, antes ganancias era como yo, acá sí la alícuota era del 35%. Claro. Hoy se va haciendo más paulatino, lo hace más justo, sino antes era un impuesto bastante injusto. Entiendo, perfecto. Guillermo, muchísimas gracias, nos hemos desburrado bastante, pero eso no implica que no te volvamos a llamar, porque tenemos muchos más temas para conversar y porque seguramente se van a ir implementando en las próximas semanas, así que a medida que nos surjan dudas, te vamos a jorobar de nuevo. Por favor, y quedo a disposición de ustedes. Que tengan buen día. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, Guillermo Posch, contador tributarista. Son las 11, pues es que no veo nada, estoy tratando de ver, no lo tengo, Aníbal. Ok, perfecto. Porque como no veía nada, de acá, porque me da el sol, sí, me da el sol, me reflejo en el vidrio, no veía, ¿viste? Hacía señas, pero bueno. Sí, otra vez, Cándese, qué rápido que se va. Qué rápido que se nos pasó el programa. Sí. Vamos a tener que hablar con las autoridades de la radio para que nos den un poquito más de tiempo. Sí, por favor. Bueno. Urgente, necesitamos más tiempo. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los que hicieron el programa. Por supuesto, a Manuel, a Agustín, a yo los apellidos no me los acuerdo. El tuyo de casualidad, Cándese. Menos mal, Ale, son un montón de años ya, como que no nos acordemos. Manuel, no digamos cuánto. Manuel, Agustín, Analía, Federico, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, chicos, y acá estaremos el próximo martes, aunque sea feriado, el próximo es 9, feriado, pero firmes como rulo de estatua acá en No la vimos venir a las 10 de la mañana. ¿Sabés que se va a cambiar la fecha del Pacto de Mayo? El horario. Sí, va a ser el 8 a la noche, ¿no? Sí, porque ¿sabés qué pasa el 9? Juega la selección. Bueno, hay que ver si pasa, ¿no? Pará, hay que ver si quiera pasa Dios mañana. Que juegue la selección. Claro, pero yo creo que va a pasar, Manu. Pero pará, no. ¿No le ganamos a Ecuador? No, pero pará, no hay que, viste, no hay que vender antes de comprar. Hagamos apuestas. No, está bien. Yo tampoco. Yo quiero las apuestas de cómo sale el resultado Argentina-Ecuador este jueves a las 10 de la noche. Yo creo que vamos a ganar, pero 2-0 dice Manu. Bien, ojalá. Yo adhiero al pronóstico de Manu. Sí, yo creo que va a ser más holgado. Yo creo que va a ser 4-1, pero... 4-1, miércoles que tenés esperanza. Pero no, pará. ¿No vieron? 3-0, claro. ¿No vieron el partido de Ecuador de ayer con Pero México? son rapidísimos los ecuatorianos, tienen un estado físico que Dios mío. No, pero es para que vayan a correr carrera, no para que vayan a jugar fútbol. No, la verdad que ayer fue muy mal. Pero bueno, viste, yo quiero ver qué pasa. Pero el martes 9 de julio vamos a estar acá haciendo pronósticos para la final. Ahí está, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Quédense que ya llega Aló Pachano con el grandísimo Aníbal, que hoy nos lo perdimos. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Auspició este programa. Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.